Hola chicos y bienvenidos a este canal. Bueno, vamos a hablar sobre Angular, como ya pudieron haber notado en el título de este video. Entonces vamos a tener una pequeña introducción para hablar de este framework. Entonces daremos inicio. Angular. ¿Qué es Angular? Angular es uno de los frameworks más populares de JavaScript para construir aplicaciones del lado del cliente. Tenemos que es un framework. Entonces, más adelante estaremos viendo que es un framework, ¿verdad? Y como podemos ver, utiliza un lenguaje de programación como lo es JavaScript. En el último tiempo, JavaScript es uno de los lenguajes de programación más populares. Yo creo que el más popular actualmente es Python. Y seguidamente creo que tenemos a JavaScript. Entonces es algo muy popular, ¿verdad? Luego tenemos que Angular no es un lenguaje de programación en sí mismo, no como JavaScript. Entonces, como les estaba diciendo, les acabo de decir, JavaScript es un lenguaje de programación de bajo tipado. Más adelante en el curso estaremos viendo a qué nos referimos cuando hablamos de bajo tipado y de tipado dinámico. A diferencia de lo que es TypeScript, que es un lenguaje de programación de alto tipado y estático. Entonces, tenemos de que Angular está creado con un lenguaje de programación, pero que él en sí no es un lenguaje de programación, sino que nos sirve para crear aplicaciones del lado del cliente. Ok, luego tenemos que se utiliza del lado del cliente. ¿Y a qué nos referimos con al lado del cliente? Estamos hablando de la interfaz de usuario. Los conceptos que conocemos como eh, Interface User, ¿verdad? Que es como UI o sí, UI, que son las interfaces de usuario. Luego tenemos que utilizamos HTML, CSS y un lenguaje de programación como lo es TypeScript. Entonces tenemos JavaScript y TypeScript. Más adelante, como recalco en este curso, estaremos viendo las diferencias. Y cuando hablamos de HTML, CSS, son las bases con las que se crea eh, todo el Internet, ¿verdad? Todas las páginas web. Si yo me vengo a mi navegador y le doy en inspeccionar, pues nosotros tenemos de que esto es código HTML, ¿verdad? Y también utilizamos CSS. Aquí, ¿verdad? Esto es código, son etiquetas CSS, las que se utilizan para darle forma, color y estilos a nuestras páginas web. Y como vemos, tenemos TypeScript. En este caso utilizamos TypeScript ya que Angular fue creado por Google. Entonces ellos están impulsando la utilización de TypeScript ya que al momento de compilar nuestro código nos ayuda a que otras herramientas como lo sea nuestro editor de texto o la depuración de nuestras aplicaciones sea mucho más sencilla. Y por último tenemos que se utiliza para crear Single Page Application. Este es un concepto que veremos completamente más adelante. Incluso les mostraré un ejemplo eh, en lo que se basa este concepto. Pero para que entendamos, al momento que nosotros accedemos a una página web, se hace una reestructuración de toda esta página, ¿verdad? Se carga toda esta información. Pero supongamos que nosotros queremos alterar simplemente esta área de aquí. Entonces nosotros al dar clic, ¿verdad? Se actualiza y como pueden ver ustedes, solo estoy alterando esta pequeña parte de la página, ¿verdad? No se tiene que volver a cargar todos estos elementos, ¿verdad? Simplemente cada vez que yo doy clic, se actualiza cierto elemento. Entonces, en esto se basa la Single Page Application, que no tengamos que volver a cargar toda nuestra página, sino que una área local. Entonces nosotros con Angular podemos crear aplicaciones estructuradas que estén divididas en pequeños pedazos y estos pedazos nosotros poderlos alterar, ¿verdad? Entonces, a grandes rasgos, eso significa una single page application. Continuemos. Luego habíamos visto de que Angular pues es un framework, pero ¿a qué nos referimos con la palabra framework? Entonces, framework dice que es una plataforma para desarrollar aplicaciones de software. Entonces, cuando hablamos de software es cualquier aplicación, ¿verdad? Puede ser una red social, puede ser alguna aplicación que nos facilita alguna funcionalidad o alguna herramienta. Entonces, todas las aplicaciones que nosotros utilizamos pueden estar creadas por un framework. Como les había dicho, existen otros frameworks como lo son Vue, Svelte. Entonces, tenemos otros tipos de framework que también les estaré hablando un poco de ello más adelante. Y luego tenemos que, además, Angular, como es un framework, cuenta con clases y funciones predefinidas que se pueden reutilizar para agregar varias funcionalidades.
cuando dijimos de que Angular es un framework de los más conocidos, trae una ventaja ya que hay muchas personas alrededor del mundo que están trabajando con esta tecnología y cuando ellos se encontraban con un problema tenían que resolverlo. Entonces ellos lo resolvían implementando algún tipo de funcionalidad. Entonces ellos nos facilitan esa información, ¿verdad? Esa manera de ejecutar o de resolver ese problema. Entonces nosotros simplemente tomamos esa funcionalidad y la podemos replicar adaptándola obviamente a nuestro problema. Hay un concepto bien bonito que nos decían a nosotros cuando yo estudié, es reinventar la rueda. Entonces no necesitamos crear una funcionalidad desde cero porque muy posiblemente ya alguien tuvo ese problema y lo tuvo que resolver a posteriori. Entonces nosotros simplemente utilizamos esa funcionalidad. Y luego dice que de lo contrario tendríamos que escribir desde cero nosotros mismos este código. Entonces lo que les digo, como ya esta funcionalidad está hecha, nosotros simplemente la utilizamos y la implementamos en nuestro proyecto. Y por último, queríamos ver de que cuando nosotros hablamos de una single page application, quiere decir de que esta aplicación puede variar la información. Hay otro concepto también de información estática, ¿verdad? Quiere decir que cuando son algunas aplicaciones que siempre que entremos, siempre que accedemos o interactuamos con esta página, va a ser contenido estático. Por lo general el contenido estático nosotros lo escribimos en el HTML y en el CSS, que es la semántica. Y más adelante veremos ejemplos sobre esto. Pero lo importante es que Angular nos permitirá tener una conexión entre nuestro cliente, que es la aplicación que nosotros creamos, con algún tipo de servidor o información que podemos obtener de distintas bases de datos. Puede ser una base de datos que nosotros creemos o de una API. La API también va a ser un concepto que nosotros vamos a ver más adelante. Pero veamos este concepto. Entonces, ¿qué hace nuestro cliente? Imaginemos que nosotros accedemos a una página web, por ejemplo Facebook o YouTube, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nuestros mensajes o nuestra bandeja de mensajes se está actualizando dependiendo de cuántas veces nos envían, ¿verdad? Nuestros mensajes. Entonces, primero el cliente hace una petición a nuestro servidor. Entonces lo hace mediante una URL. Entonces aquí tenemos una API, la API producto y número uno. Entonces nosotros, por decir algo, estamos en Amazon o en cualquier plataforma que se nos facilite o se nos presente algún producto. Entonces nosotros hacemos una petición desde nuestro cliente hasta el servidor. Entonces esa información la vamos a obtener desde el servidor. ¿Y qué es el servidor? Pues el servidor nos manda esta información con un formato JSON. Entonces aquí tenemos, ¿verdad? El producto, obtenemos el ID, que es el 101, y tenemos el name que se llama iPhone. Obviamente este es un ejemplo bastante sencillo. En estos casos a nosotros se nos enviaría también un precio y un sinnúmero de datos extra. Pero para que comprendamos, esta es una URL clásica, ¿verdad? Normal que todos hemos visto, ¿verdad? Aquí. Pero, ¿qué es esto? Esto es un dato JSON. Entonces, ¿qué es un JSON? JSON es un formato de texto sencillo para el intercambio de datos. Se trata de un subconjunto de la notación literal de objetos de JavaScript. Aunque debido a su amplia adaptación como alternativa a XML, se considera un formato independiente del lenguaje. Entonces más adelante estaremos viendo esto, pero para que entendamos es una notación en la que se mandan los datos. Y cualquier API, ¿verdad? Cuando nosotros accedemos a una API, esta es la notación que mandan los datos. Más adelante podemos ver un ejemplo con distintas API que incluso el mismo Google ha hecho. Por ejemplo, Google Maps tiene una API en la cual nosotros recibimos los datos geológicos, ¿verdad? Con la geolocalización y podemos acceder a esos datos y poderlos plasmar en nuestra propia página web. Entonces más adelante estaremos viendo esto. Entonces podemos ver que gracias a Angular podremos crear aplicaciones que tengan interacción con el servidor y puedan tener información dinámica. Entonces, este es una pequeña introducción de todos los conceptos que vamos a estar viendo durante este curso. Y bueno, Angular es uno de los mejores frameworks. Actualmente creo que está escalando incluso más que React, ¿verdad? Ahí se está destacando. Entonces vamos a ver esta herramienta muy potente que tenemos en la mano. Y bueno, simplemente decirles de que para iniciar este curso tenemos que dominar HTML, CSS y JavaScript para que cuando veamos algún tipo de funciones o de la manera en que funciona Angular podamos entender cómo funcionan y cómo interactúan estas tecnologías juntas. Los espero ver en el próximo video y esperando que sigan aprendiendo. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye.